Solubilidad crítica, ley de Henry y de Raoult. Entonces vamos a analizar 4 temas generales. ¿Quién se mezcla con quién? El concepto de solubilidad crítica y el equilibrio de solubilidades, sin meternos con el concepto de constante de equilibrio de solubilidad, que eso ya es un tema mucho más avanzado. Posteriormente vamos a hablar de la ley de Henry para el estado estático dinámico y la ley de Raoult. En general, la regla de solubilidad estándar nos dice que solo se forman mezclas homogéneas entre sustancias de naturaleza semejante. Vamos a tener solo dos tipos de naturaleza, la naturaleza apolar o de los aceites y la naturaleza polar o del agua. Y por lo tanto, lo apolar solo se mezcla con lo apolar. Es decir, las sustancias parecidas a aceites solo se mezclan con otras sustancias parecidas a aceites y las sustancias parecidas al agua solo se mezclan con sustancias parecidas al agua. Intentar mezclar dos sustancias de naturaleza diferente solo nos conlleva a formar una mezcla heterogénea, es decir, el concepto opuesto a una disolución. Sin embargo, la pregunta en realidad es, ¿cómo puedo identificar la naturaleza de una sustancia? Existen varias reglas heurísticas. Aunque no todas las sales son solubles en agua, la mayoría sí. Las excepciones más notables son las sales de plata, que no pueden solubilizarse en agua y forman precipitados. En la imagen, por ejemplo, tenemos la formación de cromato de plata. En el momento en que el cromato de plata se forma, se cristaliza y cae como un precipitado. Para las sustancias orgánicas, la situación es un poco más fácil. En general, en las sustancias orgánicas, entre más oxígenos tenga la molécula, más se va a comportar como agua, más polar va a ser y más fácil se va a disolver como en agua, con el agua. Eso quiere decir que entre más oxígenos, menos se va a comportar como aceite. El hexano, por ejemplo, es una molécula de 6 carbonos que no tiene oxígenos. Es una de los hidrocarburos que componen a la gasolina y no puede disolverse en agua aunque es un líquido a temperatura ambiente, aunque altamente volátil. Por otro lado, tenemos la glucosa, que es un tipo de azúcar. También es un líquido a temperatura ambiente, pero contiene una mayor cantidad de oxígenos, que hace que se comporte más como agua. La glucosa sí puede disolverse en agua, además de que es mucho menos volátil que el hexano. Aunque existen otras reglas para inferir la solubilidad, la verdad es que no son más fácilmente memorizables. Así que vamos a quedarnos con estas tres. La mayoría de las sales son solubles, las excepciones en las sales más comunes son las sales de plata, y en las sustancias orgánicas, entre más oxígenos tenga la molécula, más se va a comportar como agua y más fácil se va a disolver en ella. Sin embargo, aunque una sustancia sea soluble en agua, eso no implica que sea infinitamente soluble. El agua solo tiene una capacidad para solubilizar de manera limitada cierta cantidad de soluto. Todos los cálculos de unidades de concentración que hemos hecho hasta este momento asumieron implícitamente que el solvente, que normalmente es agua, tiene una capacidad ilimitada para almacenar soluto en una solución homogénea. Sin embargo, eso no sucede. En el estudio de la solubilidad crítica vamos a tener dos tipos de categorías diferentes, las que se componen de solutos sólidos y líquidos y las que se componen con solutos gaseosos. Para los solutos sólidos y líquidos vamos a tener lo que se conoce como una curva de solubilidad. Las curvas de solubilidad se crean con una cantidad de solvente, que es agua, estandarizada a diferentes temperaturas. Normalmente, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad de una sal aumenta, pero existen algunas excepciones. En general, el principal objetivo de estos problemas es determinar la masa que se cristaliza con una masa agregada a una temperatura problema. Así que vamos a comenzar realizando las ecuaciones. La ecuación fundamental para describir este procedimiento es la siguiente. Vamos a tener una masa de soluto que puede cristalizarse o no. Y eso va a ser igual a una resta. La resta entre la masa agregada del soluto menos la masa máxima que puede soportar una determinada cantidad de solvente. Aunque la ecuación parece muy sencilla, en realidad involucra un concepto que se enreda muy fácilmente, y es que este es un problema de alícuotas. Eso se debe a que tenemos dos soluciones. Las dos soluciones son
La primera, una solución estándar cuya información aparece en la gráfica o tabla del enunciado del problema, y la otra es la solución problema, cuya información también debe aparecer en el enunciado. Las diferencias pueden parecer un poco difíciles de apreciar, pero principalmente se pueden referenciar de la siguiente manera. La solución estándar es una solución cuyas cantidades son fijas y aparecen en tablas o en gráficas, mientras que la solución problema es una solución cuyos valores son arbitrarios. Pero al tratarse de un problema de alícuotas, sí podemos plantear que las concentraciones de la solución estándar y la solución problema son iguales. Entonces simplemente es enunciar esa condición. La concentración estándar es igual a la concentración problema. La definición de la unidad de concentración en este caso no es concentración molar, sino una unidad de concentración que normalmente no se introduce en las demás unidades de concentración, y es masa de soluto sobre masa de solvente. Para poder diferenciar los términos, voy a asumir que con asterisco van a ser las masas estándar del soluto y del solvente, valores que aparecen por ejemplo en esta gráfica, y dependen de la temperatura a la cual se mide el proceso. La otra es la masa problema y la masa del solvente problema. En este punto, la masa problema es en realidad la masa máxima que estábamos buscando en la primera ecuación. Por lo tanto, para poder calcular la masa máxima, simplemente debemos tomar la unidad de concentración, la masa estándar a una temperatura dividido la masa del solvente estándar que aparece en la gráfica y multiplicarla por la masa del solvente problema. Y con la masa máxima podemos obtener la ecuación de solubilidad. Simplemente tomamos la definición fundamental y reemplazamos la masa máxima por lo que valdría en términos de los valores que sí se pueden medir. Miremos un ejemplo del uso de esta ecuación. Entonces, en el ejemplo 5.2 de nuestra guía, nos plantea un problema que saqué de un ejercicio tipo ICFES. Entonces, aparte del problema matemático, este enunciado está redactado de forma tal que confunde, es demasiado largo. Entonces, usted puede leer el enunciado en el ejercicio 5.2 de su guía. Me voy a enfocar en la resolución teniendo en cuenta la parte final. Nos dicen que teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua, el estudiante cree que con 40 gramos destilada no se solubilizará completamente la cantidad de sólido M a 83 grados centígrados. Así que nos vamos a enfocar en los 83 grados centígrados. En los 83 grados centígrados vamos a tener la masa estándar del sólido M, que son 35 gramos, y la masa estándar del solvente, que son 20 gramos. Los reemplazamos sin unidades porque estaban formando un cociente de variable semejante, y gramo que multiplica y gramo que divide se iba a cancelar de todas formas. Ahora debemos buscar la masa agregada de soluto y la masa del solvente problema. En el enunciado nos dice que se agregan 50 gramos del sólido M, por lo tanto esos 50 gramos es la masa agregada o inicial de soluto, y el 40 gramos de agua destilada va a ser la masa del solvente problema. Ya lo único que queda es resolver numéricamente y lo vamos a hacer sin la calculadora. Entonces, 0 que multiplica, 0 que divide se cancela. 4 dividido entre 2 da 2 y 2 por 35 es 70. Entonces, si retomamos la definición fundamental, estos 70 gramos que calculamos son la masa máxima que puede soportar la cantidad de solvente problema, es decir, los 40 gramos. En otras palabras, en 40 gramos de agua destilada caben 70 gramos de soluto. Y como solo agregamos 50 gramos de soluto, eso significa que se va a solubilizar todos los 50 gramos y aún va a quedar espacio para 20 gramos más. Por lo tanto, sí se solubilizará completamente y la suposición del estudiante es incorrecta. Como se pueden dar cuenta, la solución numérica es muy sencilla, la parte aritmética no reviste mayor dificultad, pero la parte analítica es donde recae la mayor dificultad. No solo porque hay que conocer la ecuación de solubilidad, sino porque hay que poder leer correctamente el enunciado. En cuanto a los solutos gaseosos, simplemente vale la pena decir que la solubilidad siempre disminuye con la temperatura. Si el agua está muy caliente,
va a haber pocos gases dentro. Y eso es importante, por ejemplo, para el gas de oxígeno y los peces. Si el agua está muy caliente, va a haber poco oxígeno en el agua y los peces se van a morir asfixiados. Si el agua está relativamente fría, la cantidad de oxígeno en el agua va a ser más alta y los peces van a poder sobrevivir. Ahora vamos a hablar un poco de la ley de Henry, la cual depende del concepto de volatilidad que ustedes ya deben haber leído en sus tareas. En cualquier caso, la volatilidad hace referencia a la capacidad de una determinada sustancia de transformarse de su estado líquido a su estado gaseoso. Si tenemos un recipiente de un determinado volumen, un volumen muy pequeño, la transformación al estado gaseoso va a ser mínima y vamos a tener casi toda la sustancia líquida. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, el contenedor superior contiene únicamente etanol líquido supremamente comprimido. Sin embargo, cuando se inyecta ese etanol líquido en un recipiente mucho más grande, con el tiempo el líquido va a volatilizarse y parte de la masa del líquido se va a transformar en un gas hasta llegar a un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio vamos a tener a la sustancia conviviendo en sus estados sólido y líquido. Entonces, básicamente en la ley de Raoult vamos a tener una relación entre la concentración de un soluto volátil y su presión cuando se ha transformado en gas. Cuando se encuentra en concentración, se encuentra en el estado líquido disuelto con el solvente y cuando está en presión, se encuentra en el estado gaseoso. ¿Cómo vamos a poder deducir esta ecuación? Pues resulta que la ley de Henry puede inferirse a partir de la ley general de los gases ideales por un procedimiento muy semejante al que realizamos con las demás leyes con apellido, que salen de dicha ley. Entonces recordemos, la ley de los gases ideales es una relación entre el producto de presión por volumen y el producto de cantidad de sustancia constante de los gases ideales y temperatura. Experimental y analíticamente, la ley de Henry va a operar a temperatura constante. Por lo tanto, R y T se van a fusionar en una nueva constante. Esa constante no es la constante de Henry, pero en realidad dicha constante no nos interesa. El siguiente paso es pasar el volumen a dividir. Cuando dividimos cantidad de sustancia entre volumen, vamos a obtener la concentración de un gas. Pero la clave aquí es que esta formulita que obtuvimos va a funcionar tanto para la concentración molar de un gas como para la concentración molar en un líquido. Formalmente, la ley de Henry se obtiene despejando la concentración molar pasando la constante que obtuvimos, que es R por T, a dividir. Cabe destacar que esta constante de Henry, que es 1 sobre K, no es una constante universal, es decir, cambia dependiendo del tipo de sustancia, y eso se debe a que esta formulita ya no representa únicamente gases, sino que también representa relaciones entre líquidos y gases, y cuando las sustancias están líquidas sus interacciones sí importan, y por lo tanto el tipo de sustancia sí importa y cada tipo de sustancia va a tener su propia constante. Pero la buena noticia es que casi nunca tendremos que usar la forma estática de la ley de Henry. La forma dinámica la podemos obtener desde la ruta en que íbamos deduciendo. Entonces simplemente es dividir los términos finales entre sus correspondientes términos iniciales. Entonces la presión final va a estar dividida entre la presión inicial, la concentración molar final va a estar dividida entre la concentración molar inicial y la constante se cancela. Y con esto hemos obtenido la ley de Henry para el estado dinámico. Una de las propiedades más importantes de la forma dinámica de la ley de Henry es que obtenemos un cociente de concentraciones. Y una de sus propiedades es la siguiente. Se puede usar cualquier unidad de concentración siempre y cuando tengan las mismas unidades. Es decir, si yo uso concentración molar final arriba, abajo tengo que usar concentración molar inicial. Si arriba uso fracción de masas final, abajo tengo que usar fracción de masas inicial. El procedimiento aún no he podido demostrarlo analíticamente, pero numéricamente funciona. Miremos el ejemplo 5.2. La solubilidad de cierto gas en agua es de 0,745 gramos por cada litro a presión estándar. ¿Y cuál será la solubilidad cuando la presión
sobre la solución se eleva a 4,5 atmósferas. Entonces tenga en cuenta una cosa, las concentraciones en la ley de Raoult son iguales al concepto de solubilidad. Por lo tanto, en realidad nos están pidiendo la concentración final. Y observe que la unidad de concentración que se está empleando en este problema es la concentración masa a volumen. Por lo tanto, podemos reemplazar la concentración molar por la concentración masa a volumen. Y simplemente se tratará de despejar la concentración masa a volumen final, pasando la inicial a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Ya lo único que restará es buscar los valores y calcular. Entonces, la solubilidad inicial, es decir, la concentración inicial, es 0,745 gramos por cada litro, a una presión estándar que vamos a asumir que es una atmósfera porque la otra presión que nos están dando también está en atmósferas. Entonces la presión inicial va a ser una atmósfera y la presión final 4,5 atmósferas. Atmósfera está formando un cociente de unidades semejantes, por lo tanto, deberíamos haber cancelado implícitamente sus valores. Este no es un problema tipo IFES, así que se puede resolver por calculadora, 4,5 por la concentración. Y la respuesta es que la solubilidad final, o concentración masa volumen final, va a ser 3,35 gramos por cada litro. Esta propiedad de la ley de Henry de poder usar cualquier cociente de unidades de concentración nos lleva directamente a la ley de Raoult. Nuevamente, aún no he podido hacer la demostración, pero numéricamente funciona. Y es que la ley de Raoult es en realidad una forma especial de la ley de Henry, en la cual la identidad de la sustancia es el solvente, la unidad de concentración que se usa es fracción molar, y lo más importante es que la fracción molar inicial del solvente siempre se calcula cuando está puro, y por definición toda fracción molar de algo puro es igual a 1. Por lo tanto, la fracción molar inicial se vuelve 1 y por lo tanto se cancela. Y con esto se obtiene la ecuación de la ley de Raoult. A su vez, esta ecuación puede modificarse debido a que muchas veces el enunciado no me da la fracción molar como tal, sino las cantidades de sustancia. Entonces podemos reemplazar por la definición de la fracción molar del solvente, que será igual a la cantidad de sustancia del solvente dividido la cantidad de sustancia total, que puede descomponerse en la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Ahora bien, si no le dan las cantidades de sustancias, sino las masas de sustancias, debe realizar la división, el reemplazo de cantidad de sustancia en términos de la masa dividido la masa molar. Entonces, la cantidad de sustancia del solvente se va a reemplazar por la división masa entre la masa molar del solvente, tanto arriba como abajo, y la cantidad de sustancia del soluto también se va a reemplazar por el cociente masa de soluto entre la masa molar del soluto. Y esta sería la forma de la ley de Raoult cuando se tiene que usar las masas en gramos del solvente. Bien, en la guía podrán ver algunos ejemplos del uso de diversos tipos de ecuaciones de la ley de Raoult. Y no voy a seguir alargando este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.